Buenos días, niños de tercero. Hoy vamos a seguir con lenguaje. Nos toca el cuento de esta unidad. Abrimos nuestro libro en la página 50, luego leemos con atención la 50 y la 51 y respondemos las preguntas para terminar en las 52 y 53. Pero antes de comenzar, escucha con atención. Vamos a hablar un poco de este cuento, que se llama Invisible. Se trata de una pequeña niña que tenía un poco de miedo al hablar. Pero tenemos ya un hombre en la Biblia que se llamaba Moisés. Ese gobierno era el gobierno de un faraón que mandó a matar a todos los niños que nacieran. Sin embargo, su madre tuvo valor y lo puso en una canasta y finalmente la hija del faraón lo encuentra y lo cría como hijo propio. Moisés crece en el reino del faraón, aún así viendo a su gente trabajar para él. Pero un día, enojado, lastima a una persona y escapa al desierto. Se vuelve un pastor de ovejas. Y después de volverse un pastor de ovejas, cuando los años ya habían pasado mucho, el Señor le habla para que pueda salvar a su pueblo del faraón. El Señor le habla para que él pueda guiar a su pueblo. Recordarás bien a Moisés porque Dios le entrega las tablas de los mandamientos. Pero antes de eso, él tiene que liberar a su pueblo. Y cuando Dios le manda a hacer esto, él dice: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Te cuento que Moisés tartamudeaba al hablar. No podía pronunciar las palabras fluidamente. Pero lee con atención qué le responde el Señor. ¿Quién ha hecho la boca del hombre?, le pregunta. ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? ¡Qué increíbles palabras de Dios! Aunque Moisés tenía miedo y pensaba que no podía hablar. Tal vez no había hablado con gente en mucho tiempo. Y también había matado a alguien. Aún así, Dios lo estaba eligiendo para guiar a su pueblo y sacarlo de ese gobierno que los estaba oprimiendo. Y Dios le dice que Él era el que había formado su boca y había dado palabras o las habría quitado de las bocas de otros. Él era quien hacía todo y era Señor. Esta palabra Señor nos llama la atención porque Señor es la persona que es dueña. Y tú recuerda que Dios es dueño de todo este mundo y de todas las personas que existen en él. Él gobierna cada pequeña célula que puedes ver a tu alrededor. Él tiene todo el control sobre cada cosa que vive y cómo se desarrolla. Por lo tanto, Moisés no tenía que tener miedo si no podía hablar, porque él mismo, Dios mismo, podía darle fluidez en su boca. Aunque más adelante en la historia, le pone a su hermano para que pueda ayudarlo a hablar. Aunque Moisés no tuvo fe en ese momento, sé que tú tienes que tener fe. Dios es dueño de cada cosa que vive y Él
controla toda esta situación que escuchamos a veces en las noticias. Este virus incluso es algo que Él también ha creado. Y puede Él tener el control de a quién enfermará y a quién no, porque Él es el Dios todopoderoso que gobierna sobre todo este mundo. Tú ten confianza en Dios, porque Él es un Dios bueno, que siempre nos va a amar y cuidar más que un papá terrenal. Bueno, ahora que sabes esto, que aun cuando cuando Moisés tenía miedo y Dios le manda a hacer cosas, le recuerda quién era Dios, le recuerda que Él era el dueño y que no tenía por qué tener miedo. Leamos con este pensamiento. Bueno, entonces recuerda, cuando estés leyendo este cuento, recuerda a Moisés, que aunque él tenía miedo y pensaba que no podía hablar, Dios le recuerda que Él era dueño de todo y que debía confiar en Él. Dios nos da la fortaleza para poder hablar con fuerza, para poder tener confianza. Las personas pueden no tomar valor de muchas cosas a veces, o pueden reírse, pero eso no tiene importancia, porque tú sabes que Dios te valora y tú sabes que Dios te escucha, y eso tiene que ser suficiente. Vamos a leer con mucho cuidado el cuento y vamos a pensar si realmente es correcto cómo la niña se desenvuelve y cómo lo escriben. Siempre que leas un cuento, piensa, ¿está correcto como ellos piensan que debemos actuar? ¿Es correcto lo que ellos están diciendo de acuerdo a lo que Dios me dice en la Biblia? Nunca debemos basarnos en el hombre para pensar si podemos o no podemos hacer algo. Debemos pensar en Dios, que es dueño de todo lo que hay en nuestro mundo, y Él es nuestro Padre. Ahora vamos a la página 50. Dice, invisible. Antes de la lectura, ¿de qué creemos que se trata este cuento? ¿Cómo creemos que se siente la niña? ¿Por qué creemos que el cuento se llama Invisible? Muy bien, lee con atención el cuento y luego en la página 51 vas a encontrar unas palabras que tal vez no entiendas, como empapelar, intensidad y ensordecedor. No te olvides de leer los significados para que puedas aprender más palabras. Finalmente vamos a ir después de nuestro cuento a leer la página 52 y 53 para responder el cuento y ver cuánto hemos recordado de este. La primera dice, leemos con atención y encerramos la afirmación correcta. No te olvides, Leticia dice, era la niña más alta del curso, era la más callada, era la más entusiasta. Haz un círculo en la que tú creas correcta, alrededor solo de la correcta. Y sigue haciendo lo mismo con las demás oraciones para completarlas. En el número 2 dice que pintes los dibujos según como han sido descritos en la historia. Tú colorearás con el color que menciona la historia. 3.
¿Por qué al inicio del cuento Leticia decidió no dar su opinión? Pintamos la casilla de la respuesta correcta. O, si deseas, le haces un círculo alrededor. Finalmente, en la 53 dice cómo se sintió Leticia cuando recibió reconocimiento de sus compañeros y por qué. Responde lo que hizo ella. La siguiente dice, ¿qué creemos que hubiera pasado si Leticia nuevamente se quedaba callada? Y marcamos. Muy bien. En la última parte responde las preguntas de forma libre. ¿Qué significa la frase había nacido una gigante si Leticia era bajita? ¿Qué piensas que significa? Luego respondemos. ¿Por qué creemos que es importante respetar a nuestros compañeros? Y luego, ¿qué hacemos cuando vemos a alguien que no respeta nuestra opinión? Muy bien. Entonces respondemos todas las preguntas con mucho cuidado según la lectura que hemos hecho. No te olvides. Dios es el dueño de todo y quien valora nuestra opinión. Y las opiniones valiosas son aquellas que van de acuerdo a su palabra. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que tengas un buen día.